La palabra de Dios siempre llega al punto exacto. Yo he aprendido a través de los años que Dios usa su palabra con un propósito específico, su propósito. A veces el ministro, el predicador trae una idea y cree que ese va a ser el punto en el que la palabra de Dios va a tocar, pero la palabra va y toca en un punto diferente. Y eso solo está en la perfecta voluntad de Dios. Él sabe lo que cada corazón necesita. Hermano, que Dios le bendiga. ¿O no quiere que Dios le bendiga? Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Hemos estado hablando de la iglesia y usted es la iglesia. Hemos estado hablando de la iglesia como pueblo de Dios, a la iglesia esparciendo el reino de Dios. Hemos hablado de la iglesia como cuerpo de Cristo, como la novia de Cristo. Hemos hablado de la iglesia como el templo del Espíritu. ¿Y ya se aburrió usted de hablar de la iglesia? No. No, usted es la iglesia. Cuando hablamos de todo eso, estamos hablando de usted, de nosotros. Y hoy vamos a seguir hablando de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Es el tema de esta mañana. Al hablar de la misión de la iglesia, a veces nos confundimos porque leemos tantos mandamientos en la Biblia que no sabemos qué es específicamente lo que tenemos que hacer. O al venir a la iglesia, muy raras veces se nos dice, mire, usted ahora es parte de esto y de aquello. Por lo tanto, va a hacer esto y lo otro. Casi nunca se nos dice eso. Por lo tanto, sucede que puedan pasar años y aún no sabemos qué hacemos como iglesia. ¿Cuál es el punto de ser iglesia? Bueno, entre todas las cosas que hemos visto en los domingos atrás, hoy vamos a hablar de específicamente la misión general, la misión central de la iglesia. La razón por la cual la iglesia existe. La principal razón. Cualquier otra razón es secundaria. Puede estar, puede no estar. Pero esta razón de la que vamos a hablar ahora, o razones, son el principal motivo de existencia de la iglesia. En primer lugar, la iglesia, dijimos hace tal vez unos 2 meses atrás, es el cuerpo de creyentes, el grupo de creyentes en Cristo. Somos el grupo de personas que compartimos la fe en Jesús. La iglesia no es solamente un grupito de personas, no es solamente un grupo, una congregación o una multitud reunida en un lugar. No, la iglesia en términos universales son todos los creyentes de todas las épocas, del pasado, del presente y del futuro, que han creído en todos los países de la tierra. De manera que la iglesia es algo impresionante, hermano. La iglesia no es de una época. La iglesia no es de un tiempo. La iglesia de Cristo trasciende las épocas. Ahora, no podemos negar que con lo único que contamos nosotros es con el presente. Aunque somos parte de una iglesia que viene de mucho tiempo atrás y va a continuar hasta la venida de Cristo, nosotros solo tenemos el presente, nuestro rango de vida, nuestro pequeño espacio, nuestro pequeño paréntesis de existencia. Eso es con lo que yo cuento. Doy gracias a Dios por nuestros antepasados que nos transmitieron la fe, que la vinieron pasando de generación en generación. Doy gracias a Dios por los que van a venir después de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, que sabemos que también van a conocer a Cristo y le van a servir. Pero yo ya no voy a estar. Yo no estuve con mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, no voy a estar con mis hijos, nietos, bisnietos. Yo estoy aquí ahora. ¿Qué debo hacer yo ahora? ¿Por qué el Señor me salvó? ¿Por qué el Señor me incorporó a este movimiento, a este cuerpo de creyentes tan vasto, tan impresionante? ¿Cuál es el propósito? ¿Para bendecirme? Sí, claro. Pero ese no es el propósito principal. Usted siempre va a ser bendecido. Lo busque o no lo busque, lo entienda o no lo entienda, al ser parte del cuerpo de Cristo, usted es bendecido. Pero ¿cuál es la misión principal de la iglesia? Mire, leamos primero 1 Corintios 10:31 y luego vamos a entrar en detalle. 1 Corintios 10:31 dice así:
Si pues coméis, ¿está conmigo? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué dice? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese es el propósito principal de la misión número 1 de la iglesia. Darle gloria a Dios. ¿Estamos? ¿Cómo se hace eso? Bueno, ¿qué significa darle gloria o glorificar? La palabra significa literalmente exaltar, dar honor, dar alabanza, dar adoración. Eso es glorificar o dar gloria, es exaltar el nombre de Dios. En otras palabras, reconocer su grandeza. Reconocer la grandeza de Dios y darle honor, darle alabanza y darle adoración porque Él y solamente Él se lo merece. ¿Sí? Mire, este versículo no está en la lista que le di a mis hermanos, así que perdón por la persona que hizo esta lista, perdón por la traductora que tampoco se preparó, pero se preparó con este versículo que yo voy a incluir hoy. Primera Crónicas, no lo busque, yo lo leo por usted si quiere, para que no se salga de lo que ya está escrito ahí. Primera Crónicas 16, voy a leer para usted, en el versículo 28 y 29. Al antiguo Israel se le dio este mandamiento. Y para nosotros sigue teniendo vigencia. Tributad a Jehová o darle a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. ¿Ha leído usted que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos? ¿Ha leído usted eso? ¿Sabe cuál es ese nombre? Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. El mismo Jehová del Antiguo Testamento, claro. Manifestado en la persona de Jesucristo, ahora para la iglesia. Entonces, darle honor a su nombre, darle honor a su grandeza, hermano, es lo menos que usted y yo podemos hacer. Estamos obligados, toda criatura de Dios, hombres, animales, vegetales, minerales, en la tierra, en el cielo, en el espacio, todo debe dar gloria a Dios, hermano. ¿Sabe que cuando el Señor creaba, cuando el Señor hacía la creación, los astros celestiales lo alababan, dice la Escritura? Hermano, cosas que nosotros ni hemos visto, creaciones que para nosotros es imposible entender, ya adoraban cuando Él creaba al hombre, Adán y Eva al principio. Entonces Él se merece toda la adoración, hermano. No estamos hablando de un político que nació en nuestro tiempo y es muy exaltado. No estamos hablando de un rey, un soberano terrenal. Estamos hablando de la esencia de la vida, el creador de todas las cosas. Él merece toda nuestra alabanza, toda nuestra gratitud. Él merece el empleo de todo nuestro tiempo para darle a Él la alabanza que Él se merece. Mire, Dios es digno que usted aparte una parte de su vida, la mejor parte de su vida, para dedicársela a Él, porque Él es digno. Mire, quizá nunca suceda que usted se pare enfrente de un rey o una reina de Europa. Probablemente eso no suceda, de hecho, no va a suceder. Pero si usted pudiera un día estrechar la mano del rey Felipe IV, creo que es, de España, un hombre gigantesco. Si usted tuviera la oportunidad de estrechar la mano del rey de España, ¿cómo se sentiría en ese momento? Mira, a mí me pasaría por la mente donde yo nací, de dónde vengo, qué tengo, nada. ¿Qué sé? ¿Qué títulos tengo? Nada impresionante. Y de repente darle la mano a un rey nacido en cuna de reyes, de un linaje ancestral de reyes. Yo me sentiría honrado. Ahora, si él me comisionara a mí para que yo lo representara en Houston,
Hombre, hermano, yo dedicaría mi vida a hacerlo bien. Pues el que comisionó a todos estos reyes, de hecho el Rey de Reyes y Señor de los Señores, nos ha comisionado a usted y a mí para que le demos gloria con nuestra vida, para que le demos gloria, alabanza con nuestra existencia, para que apartemos una área, una parte de nuestro tiempo, de nuestra capacidad, solo para Él, exclusivamente para Él. ¿No le gusta a usted tener algo exclusivo? A mí me gusta tener exclusividad en lo que realmente es importante. No hablemos de cosas vanas. No, usted si va a un restaurante le gusta que lo sienten en la zona VIP. O si va a un estadio, a un concierto, lo que sea, hay una zona VIP. ¿Sabe qué significa eso, no? Very important people. Para personas muy importantes. Si usted tiene que pagar, paga extra para estar ahí. ¿Sí? Bueno, pero a mí me gusta tener exclusividad en otras áreas. No en el restaurante, no en el estadio, no en el concierto. Yo quiero tener exclusividad en el corazón de mi esposa, por ejemplo. Yo quiero tener exclusividad en el corazón de mis hijos, por ejemplo. Porque es la gente que a mí me importa más de los que están aquí en la tierra. Luego, si yo, que soy un simple ser humano, me gusta tener exclusividad en el corazón de los que amo, ahora imagínese el Creador. ¿Cómo no quiere Él tener exclusividad en el corazón de la gente que Él ama? ¿Y quién es la gente que Él ama? Su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Usted y yo. Ahora, ¿cuál es nuestra tarea? Apartar esa área de nuestra vida exclusivamente para Dios. Que se traduce de diferentes maneras. Pero vamos a dejar eso para más adelante. Colosenses 3:17. Mire lo que dice Colosenses. Capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que nosotros decimos, gracias hermano, todo lo que nosotros decimos o hacemos se refiere a lo audible y lo visible, lo que solamente se oye y también lo que se hace. Cuando cada creyente se llena del Señor y vive para la gloria de Dios, usted está glorificándolo. Glorificar no es solo emplear palabras de alabanza, es vivir una vida sabiendo que estamos delante de Él y que esa verdad no se nos olvide ni un solo momento. La iglesia glorifica a Dios de dos maneras específicamente: evangelizando al inconverso y edificando al creyente. Dos tareas indispensables. Si una iglesia no está evangelizando al inconverso y edificando al creyente, esa iglesia ha perdido propósito. Miren, la iglesia no es un lugar de entretenimiento. Aunque usted pasa 2 horas aquí por lo menos el domingo, pero el punto no es entretenerle a usted, el punto es edificarle a usted, ahora que ya conoce a Cristo. Ahora, a las personas que no conocen a Cristo, la iglesia está para llevarles el mensaje, el conocimiento, hacerlos que conozcan el mensaje de salvación. La iglesia está en primer lugar para evangelizar al inconverso. ¿Cómo se glorifica a Dios evangelizando al inconverso? Mateo 28. Mateo 28, 18. ¿Cómo glorificamos a Dios evangelizando al inconverso? Primero, porque al hacer su voluntad lo estamos glorificando. Al hacer su voluntad le estamos honrando. Cuando en el hogar la esposa y los hijos se someten a la autoridad del padre, lo están honrando sin decirle: oh, gran padre de esta casa, cuánto te honramos. No necesita decir eso. Con el amor que se le da a cada miembro de la familia, se honra a ese miembro.
Entonces, al hacer la voluntad de Dios, usted y yo honramos, exaltamos, glorificamos a Dios. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, leamos hasta el 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Solo la iglesia tiene ese mandato. Solo la iglesia. Nadie fuera de la iglesia puede ir en nombre de Dios, porque no está autorizado. Yo puedo decirle ahora, no, a mí el rey de España me mandó, porque yo quiero. ¿Y cómo puedo yo comprobar eso? Hace falta un nombramiento. Bueno, el Señor nombró a la iglesia para que sea su representante y sea quien va a llevar el mensaje de salvación al inconverso. Somos los únicos que podemos decirle al mundo quién es Jesús, porque le conocemos. Solo la iglesia puede hablar en nombre de Jesús, porque le conoce. ¿Sabe que aún los ángeles, se habla mucho de esto, aún los ángeles no están comisionados para esto? ¿Se ha puesto a pensar usted qué fácil sería evangelizar al mundo si Dios destacara por lo menos una legión de ángeles para cada continente? ¿Se imagina qué fácil sería ganar la tierra para Cristo? Una legión de ángeles para América, otra legión para África, una más para Europa. Mandemos otra legión para Asia. Hermano, antes que terminen 24 horas, el mundo entero está rendido a los pies de Cristo, adorándolo. Y nosotros, tranquilos, nos quitamos de problemas. ¿No cree que sería fácil para un ángel convencer? Solo se apareció un ángel a Josué y aquel hombre cayó postrado, adorando. Un ángel se presentó en la prisión donde estaba Pedro, cuando él estaba adorando, y las cadenas se cayeron, las puertas se abrieron. Hermano, es sencillo para Dios transformar el mundo, pero Él no escogió ángeles para esta misión, escogió a la iglesia, a nosotros. Usted y yo sabemos algo que el mundo no sabe. Usted y yo tenemos algo que el mundo no tiene. Y Dios quiere que lo compartamos con ellos. Leamos de nuevo. Id y haced discípulos. Mateo 28, 19. Id y haced discípulos. Y en el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Pero qué enseñamos? ¿Por qué le tenemos miedo a la gran comisión? Porque no tenemos ese espacio apartado exclusivamente para Dios. Por lo tanto, ni siquiera sabemos qué presentar. Ni siquiera sabemos qué enseñar, porque nosotros mismos no nos hemos dejado enseñar por el Señor. Hermano, esto es algo crítico en las iglesias. Es algo crítico en nuestra generación de iglesia. Que cuanto más conocemos al Señor, mire, es que cuanto más se llena usted de algo, es imposible dejar de compartirlo. Aquello que usted tiene, que le gusta, que lo consume, que lo atrapa, no puede dejar de comunicarlo. Es imposible. Hable con un médico y le va a hablar de la salud, porque está lleno de eso. Hable con un abogado y le va a hablar de leyes, porque es lo que le abunda en su cabeza. Háblele busque cualquier profesión y siempre le va a terminar hablando de lo que está saturado, de lo que está lleno. Pero hable con un cristiano moderno y muy difícilmente le va a empezar a hablar de Cristo. Ese es el último tema. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Hacer de la misión de la iglesia nuestra misión personal. Amén. Qué tímido ese amén. Salió así como por compromiso. Debemos decirle al mundo, presentarle al mundo a Cristo, el Hijo de Dios, Dios en la carne, que vivió una vida perfecta, que no cometió ningún pecado y que murió como un pecador,
pero no por sus propios pecados, sino por los de todos aquellos que en el futuro creyeran en Él como Dios y Salvador. Entonces Él pagó por nuestros pecados y murió en la cruz y fue sepultado, pero al tercer día se levantó victorioso de la tumba, confirmando que Él no tenía pecado, pero el pago sí fue aceptado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la misión de la iglesia. Eso es lo que usted y yo debemos proclamar todo el tiempo. Pero es que, hermanos, repetir lo mismo. ¿Y es que acaso hay otro mensaje que repetir? El mensaje es uno solo. No hay otro mensaje que repetir. Mire, aún Jonás, cuando fue a Nínive, él no era un teólogo, él no tenía una escritura como tenemos nosotros hoy, donde escoger un mensaje para Nínive. Uno solo se le dio, un solo mensaje. ¿Cuál era ese mensaje? De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Punto. Eso fue lo que Jonás repitió por 3 días. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. No había más mensaje. Nosotros tenemos un mensaje. El mundo va a ser destruido y solo el que está en Cristo va a ser salvo. ¿Hay otro mensaje más importante que ese? ¿Hay un mensaje más relevante para la humanidad? No lo hay. Y aunque la destrucción de la humanidad no fuera en nuestra generación, pero de cualquier manera nuestra generación va a pasar. Yo no creo que nosotros lleguemos a 101 años. Así que algunos ya estamos más de la mitad del camino. Y lo que falta ya no es mucho. 1 Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y para lograrlo, le da a la iglesia la misión. Ve y predica. Ve y convierte. Ve y discipula. Ve y enseña. ¿Enseñar qué? ¿Lo que a mí se me da la gana? ¿Mi psicología? ¿Mis normas morales? No voy a enseñar nada mío, nada personal. Voy a enseñar lo que Dios me ha enseñado a mí. Voy a enseñar a Cristo. Mire, quitar al Señor del centro del mensaje y llenarlo con cualquier otra cosa es peligroso. Porque solo el mensaje de Cristo, la persona de Cristo, solo Él tiene salvación. Y el Señor nos ha mandado a predicar salvación al mundo. Cabe aclarar, hermano, que evangelismo, en esta parte quiero que me pongan mucha atención. El evangelismo es mucho más que lo que nosotros conocemos como evangelismo. Si yo le digo hoy, hermanos, el próximo sábado vamos a ir a evangelizar el parque, ¿qué parque tenemos cerca aquí? X. Buffalo Bayou, ok. No, ese es un bayou. Bueno, pero ahí corre la gente alrededor, ¿no? Ok. Vamos a ir al Buffalo Bayou. Y ahí vamos a evangelizar. Y yo sé que usted va a ir. Y vamos a llevar tratados, y vamos a llevar Biblias, y vamos a llevar, llevamos unas sodas, unos refrescos. Y yo sé que usted va a ir. Y cuando termine la actividad, ya usted se siente su conciencia tranquila, ya hizo el trabajo, ahora ya hay que vean ellos. Esa es la parte que nosotros conocemos como evangelizar, lo cual es bueno. Tocar puertas, aunque a la iglesia no lo hace porque los testigos de Jehová ya nos quemaron todo el terreno. Ya tocan todas las puertas, ahora cuando pasa un cristiano ya no le abren tampoco porque piensan que es testigo de Jehová. Repartir tratados, etcétera. Pero la Biblia ve el evangelismo desde un plano más elevado, un plano mayor. Hacer esto está bien, pero hay algo todavía más grande. En 1 Corintios 10:33, allí mismo, 2 versículos más adelante donde estábamos leyendo, el consejo es impresionante. 10:33. Como también yo, dice el apóstol Pablo, en todas las cosas agrado a todos. ¿Sí? No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Habla de la conducta del apóstol. Yo, dice él, personalmente, en todas las cosas agrado a todos. Su conducta
era un evangelio vivido. No un evangelio anunciado, audible, era un evangelio visible, que es la parte que no nos gusta hacer a nosotros. Nos gusta la parte audible, hablar, evangelizar, un día, 2 días, pero el evangelio vivido, el evangelio visible, eso es 24/7. Es su estilo de vida. Desgraciadamente para nosotros como iglesia, desgraciadamente para la causa de Cristo, mucho creyente tiene un evangelio audible, pero no visible. Con sus labios honran a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y eso no es nuevo. Le ha pasado a cada generación del pueblo de Dios. Por medio de Isaías, el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces lo que decía y lo que hacía estaba a un mundo de distancia. ¿Qué quiere el Señor de la iglesia? Que coordinemos perfectamente lo que decimos con lo que hacemos. Que ese Jesús que yo predico en un parque un fin de semana sea el mismo Jesús al que rindo mi vida todos los días en mi casa, en el trabajo, con la familia, con el vecino, a donde quiera que voy. Por eso dice el apóstol, en todas las cosas agrado a todos con su estilo de vida. Y esa es la parte más difícil del cristianismo, déjeme decirle. ¿Por qué? Porque por el condicionamiento que ha habido sobre nosotros. Que somos cristianos del día domingo en la mañana, pero luego el resto de la semana es que yo así soy. Y yo no puedo cambiar porque yo así soy. No, usted es un hijo de Dios. Usted ha nacido de nuevo. Usted es una nueva criatura. La mente de Cristo está en usted. El Espíritu Santo habita en usted. Usted no es la misma persona. De hecho, lo único que quedó de la antigua persona es su apariencia, su cara. Todo lo demás es diferente. Usted ahora es una persona distinta. Por decirlo así, una vez más, está el evangelio audible y el evangelio visible. El audible es lo que hacemos cada servicio de alcance, por ejemplo. En el servicio de alcance, una vez al mes, ¿qué domingo es, por cierto? Primero, sí. El primer domingo del mes. Predicamos un mensaje evangelístico. Es cuando le invitamos a usted a que invite a alguien que no conozca a Cristo. Ese es el evangelio visible. Pero luego termina el culto. Y entonces empieza el evangelio visible. Terminó el audible y empezó el evangelio visible. El evangelio visible inicia cuando se abren esas puertas y usted pasa para allá. Ahí empieza el evangelio visible. Cuando va al parqueo y sale manejando, ese es el evangelio visible. Usted llega a su casa, es el evangelio visible. Al día siguiente usted va para el trabajo predicando un evangelio visible. Usted muestra cómo vive, cómo se comporta, cómo camina el pueblo de Dios en medio del mundo. Es bonito pensarlo así, hermano. El pueblo de Dios, mire, diseminarse por toda la ciudad. Algunos nos quedamos aquí en el Southwest, otros se van para el norte, algunos se van hasta Cleveland y van diseminando a Cristo, llevando en todo lugar el olor de que conocen a Cristo. ¿No es eso precioso? Usted huele a Cristo, hermano. ¿Y a qué huele Cristo? Él huele a amor, a gozo, a paz, a paciencia, a benignidad, a bondad, fe, etc. El evangelio, el evangelismo visible es compartir a Cristo por medio de nuestra vida. Que el que te vea diga, esta persona no es común. Esta persona es diferente. ¿Qué tiene esta persona que lo hace distinto? Esa debería ser la actitud de las personas que conocen a un verdadero hijo de Dios o hija de Dios. ¿Qué tiene esta persona que lo hace diferente? ¿Por qué no reacciona igual que todos los demás? ¿Por qué no se deja llevar por la corriente igual que todo? Mire, el famoso peer pressure, la presión de grupo. ¿Por qué no se deja arrastrar por la presión de grupo? En 1 Corintios 10:33 de nuevo. No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. Totalmente contrario al mundo. El mundo busca su propio beneficio, aunque todos los demás se los lleve el río. Yo busco mi propio beneficio.
No importa si todos los demás fracasan, si todos los demás terminan destruidos, pero yo estoy bien. Así piensa el mundo. Pero el cristiano no busca su propio beneficio, sino el de los demás. El mejor ejemplo que vamos a tener siempre es el de Jesús. ¿Usted cree que le hacía falta algo en la gloria a la diestra del Padre? A Él no le faltaba nada, hermano. Y Él dejó, como se ha escrito, como se ha cantado y como se ha predicado por generaciones, Él dejó la gloria del cielo, la adoración de los ángeles por las escupidas de los soldados. Dios mío, no alcanzamos a comprender, hermano, lo que significa desear el bien de otros antes que el propio. Eso es el evangelio. Ese es el corazón del evangelio. Hermano, el Señor movía una ceja, si es que tenía cejas cuando estaba en la gloria. Él movía una ceja y todos los querubines, serafines se ponían en orden de batalla, en atención, porque el soberano va a decir algo. Si Jesús en su trono carraspeaba, hermano, aquel ejército infinito de serafines corría a ver qué iba a decir. Pero dejó todo eso, ¿para qué? Para que vinieran aquí, para que viniera aquí y nosotros dudáramos de su divinidad, dudáramos de su misión. No buscando o no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. Lo dice Pablo, pero usted puede aplicarle estas palabras a Cristo. Si Cristo puede decir esto, si Pablo pudo decirlo, la iglesia de hoy puede decirlo. La iglesia de hoy no busca su propio beneficio, sino el beneficio de los demás. Amén. El evangelismo es un estilo de vida que imita a Jesús. Si no estamos imitando a Jesús, no somos cristianos. Así de fácil. Porque hasta el término, el nombre está tomado del nombre de Cristo. El término cristiano está tomado del nombre de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahí el siguiente versículo. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Si yo busco el bien de los otros, como Cristo buscó el bien de otros, ustedes también imiten eso, busquen el bien de los demás. No sé cuántas veces he repetido esto en los últimos meses y no me canso de repetirlo porque el Señor siempre me insta a que se lo diga. Porque Dios quiere que su iglesia sea diferente. Dios quiere que su pueblo se distinga. Dios quiere que su pueblo no esté lleno de egoístas. Dios quiere que su pueblo no esté lleno de gente egocéntrica, sino que ponga primero las necesidades de otro antes que las propias. Se puede, hermano. Se puede hacer paso a paso. No piense de aquí a 10 años, piense hoy. Hoy, antes que el día termine, ponga las necesidades de otro antes que las suyas. Mañana, al levantarse, vuelva a ponerse en su mente, esta mañana voy a poner las necesidades de otros antes que las mías. Por la tarde, haga lo mismo. Cuando usted venga a sentir, se pasó su vida y usted día a día vivió poniendo a otros antes que a usted, imitando a Cristo. Porque usted es la iglesia. Usted no es cualquier organización. Usted no es cualquier religión. Usted es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, 1 Tesalonicenses 1, leamos del 6 al 9. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Sigue hablando de la palabra imitar. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Acuérdense que la carta está dirigida a la iglesia de Tesalónica. 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Oiga eso, hermano. Los tesalonicenses vivían tan bien el evangelio que ya ni siquiera tenían que predicar. Pablo ya no tenía que predicarlo. ¿Qué le parece? Se imagina una generación
que viva el evangelio de tal manera que ya no sea necesario usar palabras. Así estaban los tesalonicenses en el tiempo de Pablo, y el apóstol los elogia. Sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Es decir, ya no le podemos agregar nada porque ustedes han vivido el verdadero evangelio. 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Los mismos tesalonicenses iban por todas las pueblos, las ciudades de alrededor, contando cómo por el ministerio de Pablo ellos habían dejado la idolatría y ahora eran siervos del Dios vivo. Eso fue suficiente para abrir los ojos de todas las personas alrededor. Ya Pablo no predicaba porque el mensaje había sido dado por medio del testimonio de los tesalonicenses. ¿Cree que podemos hacer lo mismo, hermano? Cuando usted le hace una invitación a alguien a la iglesia, a un inconverso, y le acepta la invitación, ¿por qué cree que la acepta? Porque ya lo vio a usted, que hay algo diferente en usted. Y quiere saber cuál es la fuente. Quiere saber el origen, la razón por qué usted es diferente. Ahora, no se vaya a ofender con esto. Es solo especulación. Si no le acepta la invitación, va a decir, pero para ser como este, ¿para qué? Si no hay cambio. O sea, si no hay cambio, ¿para qué voy a perder mi tiempo a un lugar donde no sucede nada? Porque a ti no te ha cambiado nada. Entonces, a veces por eso nos da miedo hacer una invitación, porque sabemos que nuestra vida, nuestro testimonio no es muy pesado. No ha hecho diferencia. Pero cuando su testimonio, hermano, está obrando, la gente está esperando que usted le diga cuál es la fuente. Porque lo ven a usted que usted siempre está gozoso. Lo ven a usted que usted siempre está tranquilo. Ven que en su hogar hay paz. Que al entrar a su casa se respira paz. Que al estar en su compañía se respira confianza, seguridad. Que al entrar a su núcleo familiar se ve que hay comprensión. Se ve que hay entendimiento. Cualquier persona va a querer saber de dónde surge eso. Ahora, una vez que la persona se convierte a Cristo, viene la otra etapa de la misión de la iglesia. La primera etapa es predicar el evangelio, llevar el evangelio tanto verbalmente como con nuestra vida, predicar a Cristo, con palabras, con acciones. La segunda etapa, una vez que la persona ha recibido a Cristo, ahora viene la etapa de edificarlo. Y en esto entramos de nuevo todos los que somos iglesia. La tarea no le corresponde solo al líder, principalmente al líder y los líderes, pero en resumidas cuentas es un trabajo de toda la congregación. La iglesia existe para glorificar a Dios mediante la edificación de todos los creyentes. Lo que la iglesia hace debe ser constructivo, no destructivo. Grábese bien esto: construir, no destruir. En palabras de Cristo, recoger, no desparramar. 1 Corintios 10, 24. Regresemos unas páginas. 10:24 de 1 Corintios. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Cómo buscamos nosotros el bien del otro dentro de la iglesia? Mira, aquí tenemos un amplio espacio para practicar el cristianismo. Porque si usted no puede hacerle bien a su hermano que está sentado a su lado, mira el que está sentado a su lado, por favor. A la izquierda, ahora a la derecha. Mírelo bien. Puede ser su papá, su mamá, su hermano, su esposo, su hijo. Pero si usted no es capaz de hacerle bien a esa persona que está allí, menos lo va a hacer a un extraño. Si el esposo no es capaz de hacerle bien a su esposa, todo lo demás es hipocresía. Si el hijo o la hija no es capaz de hacerle bien a sus padres, todo lo demás es vano.
Empiece ahí, empiece por su círculo íntimo. Empiece a practicar ahí, primero en su familia, en su casa, luego en su iglesia, en este caso. Después de la iglesia, sus compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, y vaya ampliando el círculo hasta que el mundo entero sea receptor de su buen cristianismo. ¿Leímos 10:24? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De igual manera, así como existe el evangelismo audible y el evangelismo visible, la edificación del creyente se puede hacer en estas dos áreas también, audible y visible. La edificación audible es cuando usted usa palabras de gracia, derrama palabras de gracia, hace bien a los demás. Lea, por ejemplo, Efesios 4:29. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Una debilidad de nuestras iglesias, hablo de la iglesia hispana en general, una de nuestras debilidades es que por una puerta, qué bueno que tenemos dos puertas aquí, mire, por una puerta entran los recién convertidos. Bienvenido, y hacemos una fiesta y todo es emoción. Adelante, ¿cuál es tu nombre? Dios te bendiga, bienvenido a la familia de Dios. Pero ya que pasaron 10 años, si es posible le damos una patada y lo sacamos por este lado. Muy mañoso, váyase. No entiende, sálgase de aquí. No se comporta como yo quiero, no hace lo que yo quiero. ¿Cuál es entonces el punto? ¿Meter nuevos para arruinarlos y luego sacarlos ya arruinados? Mire que el que sale por esa puerta ya no se puede volver a congregar. ¿Por qué? Porque piensa, todas las iglesias son iguales. Allá solo te exprimen, te meten por una puerta cuando estás nuevecito, te exprimen como un trapo mojado hasta que te sacan todo el agua y luego te expulsan allá como el bagazo de la caña, como el desecho de la molienda. Y esa persona ya nunca va a volver a pararse en una iglesia, porque su experiencia no fue agradable. Mira, los que entran por acá, tienes que hacerlos crecer, tienes que edificarlos, que alcancen su máximo potencial en Cristo. No desecharlo, no, que crezcan. Y una vez que crezcan, mire, ellos se van a multiplicar y van a ir a servir a otras iglesias. No a servir de estorbo, a servir de ayuda a otras iglesias. ¿Sí? Hermano, qué glorioso sería que de nuestra congregación surjan ministros que vayan a servir a otras iglesias donde hay necesidad o a formar otras iglesias, no que salgan desechados por la puerta de atrás, sino que salgan honrados por allá, por la puerta grande. Y que podamos orar aquí al frente porque a un hermano, una hermana, alguien que era joven hace pocos años, ahora es un adulto y el Señor lo llama al ministerio y sale por aquella puerta con la bendición de toda la congregación. Edificar al creyente, enseñándoles, dijo el Señor en la Gran Comisión, que guarden todas las cosas que os he mandado. La iglesia edifica al compartir la verdad bíblica y esa es, líderes que están aquí, nuestra responsabilidad, compartir la verdad de la Biblia, no nuestros conceptos personales. Que cuando yo vierta un concepto personal le voy a decir, eso es idea mía. Le voy a decir, yo acostumbro esto. Pero cuando es idea de Dios, está en tal versículo, en tal pasaje, en tal capítulo, para que no haya confusiones. La iglesia debe edificarse mutuamente. La tarea no es solo de los líderes. Bueno, la principal sí, pero no es exclusivo. Usted se edifica al estar ahí sentado con su hermano. ¿Sabe lo que dice el proverbio? Que el hierro se afila con otro pedazo de hierro. Usted no va a afilar un cuchillo con un tronco de madera. No lo va a afilar, tal vez solo lo va a limpiar, sí, pero no lo va a afilar. Pero para sacarle filo necesita otro pedazo de hierro. Pues lo mismo pasa con los creyentes. Uno con otro, mire, nos estamos afilando, perfeccionando.
¿Ya leímos Efesios 4:29? Sí. La iglesia debe andar en amor. El principal ingrediente de la edificación mutua es el amor. La comprensión. El entender las razones por las cuales el hermano o la hermana actúa así. Miren, una relación, hermano, cuando hay problemas en la iglesia, es inevitable, es prácticamente inevitable que surjan discordias, porque surgen hasta en el hogar. Entonces es inevitable que en una iglesia hayan desavenencias, discordias, situaciones en las que no podemos ponernos de acuerdo. ¿Cómo actuamos en ese momento? El que es más maduro, el que es más espiritual, tiene que soportar la flaqueza del más débil. Entonces usted tiene un problema con un hermano, usted reconoce y diga, sí, tienes razón. Tal vez no la tenga, pero como usted es el maduro, usted le dice, hermano, ¿sabes qué? Tienes razón. Y mejor no volvamos a tocar esa área porque no nos vamos a poner de acuerdo. Mejor sigamos siendo hermanos. Sigamos en buena comunión y olvidemos esa área en la que no nos pusimos de acuerdo. Ahora, ¿quién es el más maduro? Yo no lo sé. Se va a saber por la forma como reaccione. Y cuando usted tiene madurez, usted va a dejar al otro hermano contento, tranquilo. Toda acción suya debe tener como objetivo edificar a su hermano. Esa es su responsabilidad, hermano mío. En la iglesia de Cristo no hay espacio para personas que dañan. El enemigo es el que viene a hurtar, matar y destruir. Los hijos de Dios no hacemos eso. Los hijos de Dios no entramos a una congregación para hacer sentir mal a los hermanos. No entramos a una congregación para ridiculizar a nadie ni sentirnos superiores a otro. Cuando usted entra a una congregación, ya sea esta o cualquier otra iglesia de la ciudad, usted entra y detecta que hay debilidades, cámbialas en fortaleza. Haga algo para fortalecer eso, pero no vaya revelando las debilidades que descubrió, porque eso lo que va a hacer es dañar el corazón de la congregación. La iglesia existe para exaltar a Dios mediante la evangelización de los inconversos y la edificación de los creyentes. Usted y yo debemos ser una prueba audible y visible de que Cristo Jesús está obrando en la tierra. ¿Cómo se logra eso, hermano? Mire, no es algo que usted se proponga. Usted solo se dispone su corazón y el trabajo lo hace el Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué no vemos cambios más drásticos? Porque nuestro corazón se cierra al escrutinio del Señor. Mire, voy a adelantarme un poco aquí, por razón del tiempo. Esta parte es importante y no quiero dejar de mencionarla. Cuando hablamos de la misión de la iglesia, evangelizar al inconverso y fortalecer o hacer crecer o edificar al creyente, pensamos que eso es aburrido, es tedioso. Qué aburrido vivir para evangelizar, vivir para hacer crecer a los otros. ¿Y yo qué? Claro, su carne humana, su ego le va a hacer sentir que es algo aburrido, que es algo en lo que no hay alegría, en lo que no hay gozo. Pero la gran comisión no es hacer a los cristianos infelices. Entonces, ¿cómo cree que crecería el movimiento de Cristo si al venir a Él nos volvemos infelices, insatisfechos, llenos de tedio, de monotonía? ¿Quién quiere llegar a un lugar así? Hermano, ni en la casa, ni en su casa. Evite la monotonía en su casa. Yo no soy decorador, nada que se le parezca, pero si quiere una vez cada 6 meses, cambia el sillón, póngalo en otro lado. Funciona. Por lo menos cambia la forma como ve su casa, ya no va a entrar a lo mismo, va a entrar algo, por lo menos un sillón está en otro lugar. Y si eso funciona en un ambiente tan común como es la sala de su casa, imagínese cómo funcionará en una vida, en una congregación. Y el Señor no quiere hacer de la gran comisión algo monótono. Que usted diga, otra vez, otro año de evangelismo, otro año de discipular. No, hermano. En realidad, el cristiano encuentra el gozo verdadero
al cumplir su propósito en Cristo, su misión en Cristo. Ahí está el verdadero propósito del creyente. Cuando la iglesia cumple este propósito, el gozo se completa. ¿Por qué vino usted hoy a la iglesia, hermano, esta mañana? Honestamente. ¿Porque tenía días de no venir y para que no digan que ya no es cristiano? Porque, ese es el ideal. A darle gracias a Dios, alabar a Dios, ver cómo están los hermanos, ver a quién le puedo servir, ver quién necesita mi ayuda y yo le puedo ayudar en algo. Ahora, usted puede venir con motivos egoístas. Es que necesito fortaleza. Qué bueno, Dios le va a dar fortaleza, pero la fortaleza al creyente sabe cómo entra, cómo llega, ayudando a otro. Cuanto usted más ayude a otro, más fortalecido se va a sentir. Pero nosotros queremos que el Señor nos fortalezca en nuestra individualidad y el Señor no va a hacer eso. Primero le va a quitar ese individualismo para que se dé cuenta que el verdadero gozo está en el servicio. Estas palabras os he hablado, dijo el Señor, para que en mí tengáis paz y para que mi gozo esté cumplido. Mi gozo está cumplido. En Juan, vamos a leer, este es importante, no puedo dejarlo pasar. En Juan 15, del 1 al 10, el Señor dio una metáfora, una figura. Yo soy la vid. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Dígalo, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, dice el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y el último, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Si no hemos desarrollado bien la misión de la iglesia y vivimos un evangelio aburrido, la culpa no es de Cristo, la culpa no es de la Biblia, la culpa ni siquiera es de la congregación. Es más, no debería decir esto, pero lo voy a decir. La culpa ni siquiera es del pastor. Es que no estamos viviendo, desarrollando la misión de la iglesia. Usted va a encontrar gozo. Mire, aún en medio de las peores circunstancias, aún en medio de las dificultades más adversas, más duras, en medio de las situaciones más insoportables, usted va a tener gozo y paz. Pablo y Silas cantaban en la cárcel, ¿sí o no? Con los pies en el cepo, ¿sí o no? La espalda sangrando de los latigazos que recibieron en el día, ¿sí o no? ¿Y qué hacían los hombres? ¡Ay, qué miserables somos! ¡Qué feo es servir a Cristo! ¡Mira lo que nos da de recompensa! ¿Qué hacían estos hombres? Adoraban con cantos. ¿Ellos estaban viendo solamente lo que estaba en el momento alrededor de ellos? No, ellos estaban viendo a futuro, porque sabían que lo que estaban haciendo era la perfecta voluntad de Dios y su gozo era hacer la voluntad de Dios. Entonces el gozo suyo, hermano,
es hacer la voluntad de Dios. Si no la hace, usted nunca va a entender el verdadero gozo. Si usted viene a la iglesia, si usted lee la Biblia, si usted ora y aún así está aburrido, hay un problema grave en usted. Es en usted. El problema no está en la palabra de Dios, ni en hablar con Dios. Y aquí viene un detalle importante, mire hermano. Somos nosotros los que convertimos el cristianismo en algo aburrido. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una lista de lo que es el cristianismo. Vamos a usar eso. No comer esto, no beber aquello, no ponerse este tipo de ropa, no hablar con estas palabras. Para nosotros el cristianismo es cosas que no hacer. Es un listado de prohibiciones. Si usted tiene una lista de prohibiciones en su cabeza, su cristianismo es aburrido. Usted es un cristiano aburrido porque usted tiene una lista de prohibiciones y cosas que hacer y cosas que no hacer. Ay, leer la Biblia. No he leído hoy, pero tengo que leer. Estoy en un plan de leer la Biblia en un año. Tengo que leer 5 capítulos de la Biblia hoy. Qué tedioso. Cosas que hacer, cosas que no hacer. Un cristianismo aburrido. Pero cuando usted tiene una relación con Cristo, nada es aburrido, hermano. Mire, si cuando usted se va a casar, los que ya tenemos muchos años de casado, le damos una lista de cosas que hacer y que no hacer, nunca le discutas a tu esposa. Saca la basura el día que pasa la basura. Baña al perro. Corta la yarda. Nadie se va a querer casar. Ningún muchacho se va a querer casar. Hermanas, usted le dice a las señoritas en edad de casarse, mira, cuando te cases, que no llegue al mediodía con la ropa, con la pijama. Peínate aunque no sea día de culto ni fiesta. Báñate hazle la comida a tu esposo antes que él llegue. Mire, nadie se va a querer casar. ¿Por qué? Porque usted le puso una lista de cosas. Cuando yo veo jóvenes con muchos años de noviazgo, yo lo primero que pienso, a esto les han dado una lista equivocada de cosas. Ellos creen que llegar al matrimonio tienes que tener una casa de dos plantas en la mejor zona de la ciudad antes de casarte. ¿Quién dice? ¿Quién dice eso? Pero el papá no es la autoridad máxima. Es Dios la autoridad máxima. Entonces, por seguir una norma humana, vamos a dejar que los muchachos vayan y forniquen y pequen porque no pueden soportar la tentación, porque todavía no tienen una casa, entonces va a tener que esperar 30 años más para tener una casa. ¿Pero en qué estaba? Si hacemos de esto una lista de cosas, nadie va a querer casarse. Entonces mejor preséntele al candidato, a la candidata, que se conozcan y cuando se enamoren, mire, cualquier tarea que haya que hacer, lo va a hacer gustoso. El muchacho se va a levantar temprano todos los días para ir a trabajar. No va a aguantar que termine la hora de trabajo para llegar a ver a su amada a la casa. La señorita va a estar emocionada. Si no sabe cocinar, va a aprender, se va a quemar varias veces, va a quemar la comida varias veces, pero por su amado, ella es capaz de ponerse con una sartén en la mano. No le hable de las obligaciones antes, no, preséntele a su amado. Entonces usted, en cuanto a Cristo, no piense en las cosas que tiene que hacer, mejor conozca a su amado. Una vez que usted lo conozca tanto, mire, su deleite va a ser complacer a Cristo. Si Él te dice evangeliza, ¿dónde, Señor? Si Él te dice camina, ¿hasta dónde quieres que llegue? Si el Señor te dice salta, ¿qué tan alto quieres que salte, Señor? Usted no va a cuestionar lo duro del ministerio, lo duro de la comisión, porque ama al Señor. Iglesia, conoce a tu Señor, conoce a tu Cristo, el que te salvó, el que murió por ti, conócelo. Una vez que lo conozcas, mire, usted va a poder sacrificar cualquier cosa por Él. Cualquier cosa. Nada va a ser tan importante como conocer un poco más del Señor. Mi tarea personal como pastor es cada día encontrar algo, por lo menos una frase que le motive a usted a ir a la Biblia de nuevo. Sacar una frase que le impacte en su corazón. Esa es mi tarea.
Y cuando lo logro, cuando lo encuentro y se lo puedo dar y veo el resultado y veo el efecto, yo digo, Señor, gracias. Otra vez, Señor, vamos al otro día, vamos al otro fin de semana. Cuando yo vine a este lugar, yo pensé, cada domingo tengo que pararme en el púlpito. Ahora como pastor, ¿no? Cada domingo pararme en el púlpito, se me va a acabar el gas rápido. Pero yo estaba pensando a futuro, pero esto es semana a semana y es emocionante. Bajándome de aquí, empiezo a decirle, Señor, ¿y el otro domingo qué decimos? Señor, ¿y el próximo domingo? Y es emocionante, hermano. Esa es la vida de Cristo. Es gozosa, es excitante, es emocionante. No hay aburrimiento ni tedio y mucho menos monotonía. Póngase de pie. Yo soy la iglesia y usted es la iglesia. Yo soy la iglesia y usted también. Y tenemos de parte de nuestro Señor una comisión muy importante. Tenemos que representarlo con lo que decimos y principalmente con lo que hacemos. Que este día sea el principio de una vida consagrada al Señor, a sus propósitos, a sus objetivos. De vez en cuando, no siempre, de vez en cuando vamos a ceder nuestra voluntad. Hay momentos tan bonitos, hermano, que la voluntad suya y la de Dios convergen. Y qué bonitos es, dice uno, qué glorioso. Hay momentos en que su voluntad y la de Dios nunca se encuentran. Entonces usted tiene que sacrificar su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Aunque en el momento duele, no pude hacer lo que quería, pero después usted se da cuenta cuánto Dios lo bendice por haberlo obedecido a Él. Entonces yo le insto, si a partir de este día usted se decide a poner la voluntad de Dios por encima de la suya, usted va a conocer el verdadero gozo que viene de Dios. El verdadero gozo que el Señor pone en el corazón de los suyos. Vamos a orar y dar gracias por todo lo que el Señor ha hecho en nosotros como iglesia y que siga haciéndolo a través de nosotros. El trabajo no ha terminado. No ponga la edad como excusa. Aunque tenga 101 años, solo el hecho de tener esa avanzada edad y estar sentado aquí domingo a domingo en la banca, solo eso es inspiración. Solo eso es inspiración. Más excusa no podría tener nuestro hermano Coronado para no venir a la iglesia. Pero hay 101 años, pesa. Sin embargo, él da testimonio de que el Señor lo ha traído hasta este día de su vida y él da testimonio con su reverencia. Que nosotros podamos hacer lo mismo también. Padre bueno, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu pueblo esta mañana dándote gracias. Porque, Señor, todo lo que tú haces a través de nosotros, Señor, es perfecto. Perdónanos por las veces que no hemos sido obedientes a tu mandato. Perdónanos por las veces que no hemos obedecido a tu exhortación. Señor, reconozco, yo también soy culpable. Muchas veces he puesto mis intereses personales por encima de tus propósitos eternos y siempre he sufrido la consecuencia. Cada vez que tomo de mi iniciativa personal, humana, terrenal, y la pongo por encima de tus principios eternos, sublimes, gloriosos, Señor, siempre me veo perjudicado y aún así no entiendo. Ayúdame a entender, Señor, en esta mañana. Quiero honrarte por sobre todas las cosas, honrar tu palabra, honrar tu llamamiento, porque tú me llamaste, Señor, para este propósito. Enséñame a honrarte, Señor, con todas las acciones de mi vida. Mi Dios, como pueblo tuyo que somos, en esta mañana nos comprometemos de nuevo. Señor, muéstranos cuál es el siguiente paso. Muéstranos qué debemos hacer. Queremos vivir esa vida cristiana excitante que vivió el apóstol Pablo. Esa vida cristiana gozosa. Esa vida cristiana maravillosa, Señor, que tus discípulos, tus primeros discípulos vivieron. Y tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia también han experimentado. Queremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos lleva a adorarte en medio de cualquier situación difícil. Padre mío, gracias. Gracias por aguantarnos hasta este día, por soportarnos, Señor. Sabemos que el tiempo es breve. Los mejores años de nuestra vida ya pasaron para muchos de los que estamos en este lugar. Los años de mayor fortaleza, de mayor capacidad, pero también vienen los años de mayor experiencia. Señor, que podamos usar ahora no tanto la fuerza, sino la experiencia que hemos acumulado.
Sabemos, Señor, que servirte a ti es bendición. Sabemos, Señor, que hacer tu voluntad produce gozo y paz en aquel que lo practica. Ayúdanos, Señor, a ser ese miembro dispuesto, ese siervo útil, ese siervo que va y hace aquello que se le encomendó y más. Que podamos caminar esa milla extra, Señor, en cada una de las tareas que tú nos mandes a hacer. Padre mío, yo bendigo a tu pueblo y a las familias que cada uno de mis hermanos representa. Que cada lugar al que vayamos, Señor, podamos dar testimonio, brillar como sal, como luz, brillar, Señor, y dar sabor en medio del mundo en el cual nos desenvolvemos. Señor, que mucha gente te conozca a través de nuestra vida. Es mi deseo, es mi petición. Señor, rodéanos de gente a la que podamos hablarle de ti. Gente, Señor, a la que podamos expresarles el deseo de nuestro corazón de que reciban también salvación. Señor, danos denuedo. Quita de nosotros el temor, la vergüenza. Danos, Señor, fortaleza, fuerza para poder vivir como hijos tuyos en todo momento y en todo lugar y ser representantes dignos, Señor, de ese sacrificio glorioso que tú hiciste por nosotros. Señor, gracias una vez más. A todos mis hermanos presentes yo los bendigo. Si hay alguno enfermo en esta mañana, Señor, suplicamos salud de parte tuyo para ellos. Señor, aquellos que están fuera de la ciudad o fuera del país, bendíceles allá donde se encuentran y tráeles con bien lo más pronto posible. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, en esta mañana. Bendícelos y despídenos en paz. Llévalos con bien a sus hogares y que tu nombre siga siendo glorificado en nuestras vidas todos los días. Te lo pido todo en el glorioso y bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.